Triste o melancólico, con algo más de ritmo o rock and roll. Quiero contarles mi manera de entender la vida, la música, la velocidad y el compañerismo. Como un rockero movido por la pasión a la velocidad y al rock, voy en busca de charlas sobre ruedas, mecánica y mucha música. En este episodio voy en busca de más pasión y del house. Bienvenidos a Entre Música y Motos. Hoy tenemos uno de los clubes más serios de Caracas, Pasión Benelli, ¿cierto? Totalmente, gracias. Elías, bienvenido. Hola, encantado, un placer. ¿Qué tal? Bueno, cuéntame, inicios de Pasión Benelli. Bueno, inicialmente Pasión Benelli se inició por medio de un grupo de varios amigos que compartíamos la marca, o sea, por así decirlo, donde efectivamente había un desconocimiento, ¿okay?, de la marca en Venezuela, ¿okay?, ya que cada quien estaba a destajo, por así decirlo, donde realmente creamos un grupo, ¿okay?, y poco a poco habíamos ido, como quien dice, absorbiendo cierta cantidad de gente apasionada por las dos ruedas, ¿no? Por eso nosotros le llamamos Pasión Benelli. Okay. Poco a poco nos fuimos formalizando, donde fuimos reuniéndonos y bueno, prácticamente hemos formado una hermandad motera, ¿okay?, donde no nada más es Pasión Benelli, sino los grupos que están a nuestro alrededor. ¿Okay? Donde, bueno, poco a poco hemos organizado rutas, paseos, más que todo la misma pasión, ¿no? Y día a día nos vamos a reclutando a cierta cantidad de gente, bueno, con la misma pasión. Okay. Esa es la idea, prevalecer, darle un impulso a la marca, okay, que aquí no era tan conocida o tan popular, okay, y bueno, compartir la pasión, ¿no? Que esa es la idea de todos los motociclistas en este caso. Muy bien. ¿Cuántos son en este momento? Mira, somos un grupo de más de 25 o 30 motos. ¿Okay? ¿Todos en Caracas? Todos en Caracas, activos. Hay unos que otros en el interior del país. Bueno, obviamente por la situación pandemia no hemos podido organizar viajes, pero próximamente tenemos un cronograma donde ya iremos a visitar ciertos estados del país para, bueno, darnos a conocer y darle un impulso como se debe a la marca. Ok, me imagino que por el nombre Pasión Benelli, para ser integrante, tienes que tener una Benelli. Sí, totalmente. Totalmente. ¿RK6? También, porque es de la misma marca Benelli. Lo que pasa es que es un distinto modelo. ¿Okay? Entonces, prácticamente de igual forma, también nosotros organizamos paseos multimarca. ¿Okay? Porque no es la idea, como quien dice, denigrar o apartar a ciertos grupos moteros, ya que es una hermandad. O sea, indistintamente de la marca que tengas, la idea es compartir en general. Ok. Cuéntame algo. Me estás hablando de hermandad, me estás hablando de grupo. ¿Tienen una directiva? Sí, claro, por supuesto. Nosotros somos una organización sin fines de lucro, ¿okay?, donde hay un esquema, ¿okay?, que es presidente, yo soy el vicepresidente del grupo, bajo otros esquemas que un tesorero, y bueno, todo el esquema que corresponda, secretario, etcétera. Muy bien. Mira, Elías, cuéntame un poco. Me imagino que han recorrido muchos kilómetros, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que el grupo se solidarizó más que todo en situación pandemia. Okay, donde lamentablemente no hemos tenido la organización completa por el tema de gasolina.
¿ok? Sin embargo, bueno, ya la situación se está normalizando, donde en efecto ya estamos programando unos viajes, ya los encuentros moteros, si se están dando cuenta, ya están empezando el auge, exactamente, el auge nuevamente. ¿Okay? Entonces, claro, ya tenemos una planificación, por lo menos para, si Dios quiere, ya para Mérida, dentro de unos meses, okay. Claro, con el protocolo adecuado para entonces uno poder disfrutar. Ir y disfrutar, conocer eventos. Por lo menos hace ya 2 años que no se hace un evento motero en Coro, okay, por la misma situación, pero sin embargo ya se está retomando, estamos pendientes, anotados en todos esos eventos. Qué bueno, en verdad. Qué bueno, qué bueno. La marca Benelli, bueno, ustedes son todos Benelli, pero claro, ha llevado ciertos comentarios, hay muchos comentarios en la calle. Háblame, confiabilidad Benelli. Bueno, fíjate, por lo menos Benelli, primero y principal, es una empresa que ya tiene más de 100 años en el mercado. Entonces, claro, si estuviéramos de confianza de la marca, créeme que no tuviera ese auge, y actualmente hay motos que siguen sacando, que no han llegado a Venezuela, que son 2021. Okay, un ejemplo es una modelo que se llama TRK 502, okay, donde es una moto del año, es una moto de inyección con alta tecnología. Espectacular. Espectacular, una ciclística increíble. Entonces yo pienso que esos comentarios, falta un poco como que de cultura y de saber exactamente qué es la marca Benelli. Claro. Okay, es una marca que tiene más de 100 años, okay. Fue el que inició esa marca fue Teresa Benelli, okay, que ella vendió todos sus fondos, por así decirlo, o todos los fondos familiares para crear un taller para los 6 hermanos Benellis. Entonces, claro, fíjate, ya en 1913 crearon como que el primer motor para bicicleta, okay, el cual no fue muy bien, sin embargo ellos siguieron, fueron evolucionando, fue el primer modelo en una llamada Touring de 125 cc, okay. Y uno de los hermanos que se llama Torino Benelli, concursó en carreras de moto, y es ahí donde fue resaltando la marca hasta el sol de hoy. ¿Qué es lo que pasa? Y hay mucha confusión. En el 2005, okay, Benelli vendió ciertas acciones a QJ Young, que es una empresa china, el mal pensado o mal dicho motos chinas. Claro, China la ensambla, pero esta es una empresa. Claro, la tecnología es italiana y repuestos en cierta parte son italianos. Lo que pasa es que esta importadora es la mayor importadora de carros, que no nada más hace Benelli o ensambla Benellis, okay, sino Volvo, Lotus, Mercedes. Entonces, claro, es un tema de desconocimiento. Claro. Obviamente ellos siguen las normativas de ISO 9001, okay, establecidos por los italianos, okay, para la elaboración o el ensamblaje de estos repuestos o de estas motos. Vamos a un corte y ya venimos con más de Entre Música y Motos. Gracias. Bueno, Elías, retomando el tema, okay, es lo más interesante aprender, ¿ok? Cuéntame un poco sobre repuestos, sobre mano de obra para las Benelli, mecánicos, etcétera, etcétera. Ok, bueno, nosotros en base a la creación de este nuevo grupo se han incluido muchas personas que cada quien tiene un valor muy particular. Okay, dentro de esos valores de cada persona hay mecánicos certificados y con experiencia en estas marcas. Los mecánicos hasta ahora, mira, nos han apoyado, bueno, salen con nosotros porque es una hermandad, es lo que vuelvo y te repito. O sea, aquí no hay clasismo absolutamente de nada, aquí todos compartimos, okay, indistintamente seas quien sea. Okay. Okay, que eso es la particularidad de Pasión Benelli. Cuéntame alguna anécdota, ya que tenemos un grupo tan grande, tienen que haber N número de anécdotas. Bueno, hay varias anécdotas, en verdad, bueno, nosotros en cierto aspecto cada quien tiene su particularidad. Okay. Por lo menos hay un compañero acá que es el cañero número 1. Okay. Hay otro que es el que le llamamos pelo lindo. Muy bien. Que le llamamos peluquero certificado. Hay otro que
bueno, que es el echador de broma, y otro que es el amigo, que es el diseñador, que en verdad no nos quejamos, nos ayuda, nos asesora, nos echa broma, y bueno, cada quien tiene su particularidad como tal. Ok, me llama la atención el suéter. No es un chaleco, no es una chaqueta, es un suéter. Eso es diferente en el mundo motero. Sí, bueno, la idea es tratar de innovar, ¿no? Y entonces, en efecto, el chaleco, o sea, no lo critico, pero yo pienso que es para otro gremio motero. ¿Ok? Prácticamente el suéter es algo que, bueno, que realmente nos llamó la atención, el modelo. ¿Es hecho por ustedes? Es hecho por nosotros. ¿Diseñado por ustedes? Diseñado con el doctor, el diseñador, que se tomó tiempo, y en verdad el tiempo valió la pena. Ok, pero prácticamente, bueno, nada particular, pues, sino que un suéter para que llame más la atención, ¿no? O sea, y se pueda trasladar a cualquier ambiente, ya que si tenemos chaquetas de seguridad, más que todo se utilizan cuando hacemos viajes largos. Exacto. Entonces esto sirve también casual. También eso es bueno para el momento de que uno vaya de repente de recreación familiar, tú te pones tu suéter y bueno, y obviamente ya estás representando la marca sin necesidad de andar con la moto. Entonces no necesitas algún artículo de seguridad, algo así, porque te puedes trasladar. ¿Y a la hora de manejar? A la hora de manejar, obviamente tenemos nuestros instrumentos de seguridad, ¿ok? Porque esa es una de las normativas de nuestro grupo, la seguridad ante todo. Y bueno, tener las motos al día, ¿no? Que prácticamente es un requisito, porque la idea es que disfrutemos del viaje, ¿ok? Sí, es muy incómodo en el viaje que uno de los compañeros se queda accidentado, igualito lo vamos a ayudar, claro. Pero no era para lo que se planeó el viaje. No, prácticamente nosotros tenemos unos días establecidos para chequear nuestras motos, apoyarnos mutuamente en el aspecto, mira, vamos a agarrar un viaje de tantos kilómetros, en verdad, bueno, vamos a hacer un día en una casa particular, en una casa club, por así llamarlo, y hacemos las verificaciones pertinentes para que disfrutemos del viaje, y no tengamos ningún percance, porque la idea es que cuando uno sale, sales a conocer, a disfrutar y no a pasarla trabajando mecánica. Trabajando mecánica, claro, si amerita el tema, porque no estamos exentos de que cualquier pieza mecánica se dañe en algún momento determinado, en efecto, los apoyamos como debe ser. También tenemos unidad de logística, unidad de transporte, tenemos grúa. O sea, están preparados. Estamos preparados para un largo viaje. Es así, gracias a Dios. Nuestro lema es cantidad, o sea, calidad y no cantidad. Pero son un número grande. Somos un número grande y obviamente cada quien en verdad ha aportado y es apasionado de la marca. Porque esa es la idea. O sea, diariamente entender más sobre la marca, asesorarnos, apoyarnos. No es nada comercial. O sea, no es así de que compra y vende, no. O sea, somos apasionados por la marca y cada día velamos porque nuestras motos estén más bellas y resaltar aquí en Venezuela, que lamentablemente no ha tenido un buen auge en su oportunidad, lo que es la marca Benelli. Muy bien, muy bien. Me llama la atención, hablamos hace unos segundos de la seguridad en la vía, ¿no? Sistemas de seguridad. Cuéntame un poco qué implementos utilizan ustedes. Por lo general, el implemento principal es el casco. Obviamente, cuando nosotros salimos a altas velocidades, no puedes ponerte un casco semi-integral porque no está apto para esas condiciones. Tiene que ser un casco integral que cumpla con las normativas correspondientes, no es que tenga que ser de una marca ultra reconocida, sino que cumpla las normativas pertinentes para uno poder viajar relativamente seguro, ¿no? La otra es las chaquetas de seguridad, que tienen protectores lumbares, tienen protectores acá en los codos, en los hombros, y parte del pecho. También unas botas de seguridad apropiadas, porque no podemos manejar con zapatos particulares, porque a la hora de una caída, en verdad, los tobillos y las raspaduras, quemaduras que pueden ocasionar es bastante extrema, ¿no? Sin embargo, bueno, hay otros pantalones,
que por lo general tienen las protecciones en las rodillas. En caso de que no tengas los pantalones de seguridad, tenemos los protectores que son las rodillas externos que son de acá, y bueno, y tanto las coderas. Okay. Y bueno, eso es la protección, como quien dice, mediana, por así decirla, para viajar. Mire, y cuéntame algo, hablamos de alta velocidad, los piques. Mira, nosotros realmente somos un grupo que la idea es disfrutar del viaje. Aquí no estamos viendo esta pasión como una competencia. Aquí nadie es competitivo. ¿Okay? Aquí estamos en la idea de disfrutar porque cada quien tiene su familia. ¿Okay? Y es bueno prácticamente irse de viaje sin necesidad de estar matándose. Okay. El último no paga la cerveza. Bueno, relativamente debería ser así, pero al final, bueno, la pagamos entre todos y todos. después, bueno, ni modo, ahí vemos qué hacemos. Pero en verdad, o sea, nosotros, claro, es una moto que tiene muy buena ciclística, es una moto que relaciona, que velocidades altas no tienen nada que envidiarle a ninguna otra moto de alguna otra marca. Exacto. ¿Ok? La idea es que te lleve, te traiga y compartamos como hermanos, o sea, porque... Esa es la idea. Esa es la hermandad. La hermandad, o sea, nada de piques ni de imprudencia, o sea, somos personas que ya cada quien tiene su etapa, como quien dice, quemada, ¿no? De la niñez, de que, ay, quiero tener una moto y quiero conquistar el mundo, pero picando y haciendo estragos. En este caso, no es la idea. Esa no es la idea. Bueno, Elías, el tiempo en televisión es inclemente. Voy a invitarte, antes de que te vayas, a que nos digas tus redes sociales. Sí, por favor, síguenos los apasionados por la marca o los que tienen esta marca Benelli para cualquier asesoría, reuniones, lo que ustedes deseen a @pasionbenelli, ¿ok? Por Instagram. ¿Ok? Nosotros diariamente vemos nuestro Instagram, estamos pendientes de cualquier comentario, publicamos los sitios de reuniones, pautamos paseos, etcétera. Entonces sí, por favor síganos @pasionbenelli para que estén al tanto. Estén al tanto y del mundo Benelli. Y se incluyan en la familia Benelli. Todos son bienvenidos, en verdad. Buenísimo. Bueno, Elías, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ti, gracias a ustedes por esta oportunidad. Nosotros vamos a una pausa y regresamos con unos tips de mecánica en Mecánica BKS. Todo buen motero debe saber cómo hacerle mantenimiento a su moto para evitar cualquier percance que se le presente en la vía. En este tip aprenderemos cómo tensar correctamente nuestra cadena. Estas son nuestras herramientas que usaremos y explicaremos más adelante para la tensión de nuestra cadena. Podemos observar que en esta moto tenemos un tensor de cadena cuya función es mantener nuestra cadena tensada y alargar la vida útil de nuestro kit de arrastre. Las herramientas que usaremos el día de hoy serán una llave 3/4 como la que podemos observar acá. También vamos a necesitar un ratchet con su extensión y un dado de 13 milímetros para las tuercas de los tensores de cadena. Un ratchet con su dado de 18 milímetros para aflojar nuestro eje trasero. También necesitaremos un gato para poder elevar nuestra rueda trasera y necesitaremos un lubricante de cadena. Lo primero que vamos a hacer es subir nuestra moto en el gato para elevar nuestra rueda trasera y trabajar más cómodo. Vamos a usar nuestra llave 3/4 para sostener nuestra tuerca del lado derecho y aflojaremos con nuestro ratchet y nuestro dado de 18 milímetros. Aflojaremos el eje sin sacarlo completo, solo hasta una cierta distancia. Como podemos observar acá, estoy aflojando el eje, pero no lo vamos a retirar completamente. Ahora vamos a proceder a tensar nuestra cadena apretando nuestros tensores de cadena con nuestro ratchet y nuestro dado de 13 milímetros. Daremos la misma cantidad de vueltas en ambos lados en cada tensor de nuestra moto. Verificamos cómo va quedando nuestra cadena. Podemos observar que nuestra cadena todavía tiene un poco de holgura y entonces vamos a darle un cuarto de vuelta a cada lado y verificaremos nuevamente la tensión de nuestra cadena observando que haya quedado correctamente.
Para apretar nuestro eje usaremos nuestro dado de 18 milímetros nuevamente con nuestro ratchet, usando también nuestra llave de 3/4 para sostener la tuerca del lado derecho, y ajustaremos muy bien nuestro eje que sostiene nuestra rueda trasera, asegurándonos de que quede bien apretado. Luego de ajustar nuestro eje de la rueda trasera, vamos a verificar la holgura que quedó en nuestra cadena, que debe ser entre unos 5 y 3 centímetros para su óptimo funcionamiento. Luego de verificar la tensión de nuestra cadena y que haya quedado en óptimas condiciones, vamos a colocar nuestra moto en neutro, giraremos nuestro caucho para que también gire nuestra cadena, y de esta forma podremos aplicar de manera más cómoda nuestro lubricante de cadena. Procederemos a cubrir la superficie de la cadena en su totalidad con el fin de evitar futuros ruidos y el deterioro de la misma, ya sea por factor mecánico o factor climático, que en este caso puede ser la lluvia. Debemos recordar hacerle mantenimiento a nuestra cadena y nuestro kit de arrastre cada 500 kilómetros. Comprendemos que un motero no pueda tener un kit de herramientas completo consigo, pero te recomendamos por lo menos tener las herramientas necesarias para solventar una emergencia, como podría ser tensar tu cadena. Y así hemos culminado nuestro mantenimiento preventivo para nuestra cadena y nuestro kit de arrastre. El chaleco es la pieza más icónica del mundo motero, pero ¿alguna vez se han preguntado por qué se usa? Si quieren saberlo, acompáñenme hoy en Dato Motero. A finales de los años 20, la Asociación Estadounidense de Motociclismo definía al motociclista como un caballero, elegante y que respetaba la ley. Su forma de vestir se resumía en chalecos tejidos, corbatas, pantalones de golf y chaquetas universitarias. En esta época ya existían los motoclubs y los miembros comenzaban a llevar los nombres de los mismos en la parte posterior de sus chalecos. Ahora avancemos unos 20 años, a la Segunda Guerra Mundial. Muchas motos de combate fueron compradas por los propios soldados que las habían usado durante el servicio. Estos veteranos, que regresaban a casa, habían vivido bajo mucho estrés y el enfrentamiento diario con la muerte, por lo que ahora el regreso a la vida civil no les era suficiente, y sus motos se convirtieron en la forma de revivir aquellos momentos. A medida que el tiempo pasaba, las motos se hicieron más rápidas, por lo que surgió el uso de las chaquetas de cuero tipo bomber o aviador, para protegerse del clima y las caídas. Lo negativo de estas es que restringían la movilidad al momento de conducir y eran demasiado calurosas. A raíz de esto, poco a poco comenzaron a deshacerse de las mangas y así nació el chaleco de cuero, el cual en la actualidad representa la pertenencia a un club u organización motera específica. Hacemos una pausa en el camino para escuchar un poco de música. Esta vez lo vamos a hacer con Gabriel Batista, joven venezolano, bienvenido. Vale, gracias. Productor musical. Eso es correcto. Bueno, ok, vámonos un poquito al estilo musical que tú manejas. Vale, bueno, yo hago música house. En realidad somos un dúo llamado Unidirectional. Pasa que mi compañero Jesús David está en otro país. Okay. Pero nos dedicamos a hacer música house, principalmente, digamos, arraigada por los años 90 y ese tipo de cosas. ¿Cómo arrancó esta pasión? Bueno, es curioso porque realmente, tipo, cuando estaba por segundo año, estudiaba con mi compañero Jesús. Y primero comenzamos con el afán de mezclar música y todo eso. Luego, digamos como que nos gustó mucho y empezamos a ir como un poco más allá, ¿sabes? ¿Quién hace las canciones realmente? ¿Por qué el nombre del artista y todo esto, ¿sabes? Porque uno tiene el concepto de banda, ajá, ellos lo tocan, pero el de la música electrónica, ¿cómo? ¿Qué hace? ¿Cómo? Entonces comenzamos a indagar un poco más y todo eso y llegamos a el bonito y hermoso mundo de la música electrónica, que es la producción, sentarse en una computadora con tu equipo y empezar a darle, como quien dice. Ok. Y poco a poco fuimos aprendiendo, nos dimos bastantes golpes. Okay. Digamos que fue un camino... Duro. Sí. Un camino lleno de huecos.
Muchos. Ok. Pero realmente fue muy bonito porque gracias a eso tú aprendes. Ok. Y sin eso no hay enseñanza, ¿sabes? Si nada más llegaras y tuvieras que iniciar música electrónica renderizando a la canción, ya no tendría chiste. Lo haría todo el mundo. Exactamente, lo haría de todo el mundo. Ok. Chévere. Comentaste algo de la música de los 90. Sí. Ok. ¿Por qué los 90? Eso es un asunto curioso porque nosotros, primero que todo, comenzamos con el dubstep y luego evolucionamos al EDM, que fue muy famoso, el Tomorrowland y las cosas y no sé qué más y tal, pero hasta hace un tiempo realmente nos dimos cuenta como que, ¿sabes? Esto nos gusta, más no queremos hacer esto. Ok. Estaba como, no sé si tal vez muy repetitivo o algo, entonces empezamos como a indagar sobre tal vez unos géneros menos conocidos y también interesantes. Y llegamos al glorioso mundo del house. En los 90. Sí, bueno, en los 90, en los 2000, en el 2010, y eso se repite y viene para acá y cada versión es increíble, de verdad es muy diverso, completamente diverso y existen versiones y versiones y opciones y todo es posible aquí, realmente todo es posible. Yo no viví en los 90, ¿no? Tampoco Sí. en los 80, mucho menos. Nací en los 2000, así que no viví nada de eso. Pero poco a poco he escuchado de las canciones y de los familiares y esa sensación que ellos te decían, mira, vivir en los 80 fue Lo máximo. lo máximo porque, no Es cierto. sé, y comentaban sus experiencias, ¿sabes? Los conciertos, las cosas. Ok. Y en los 90, le pregunto a un público, digamos, más de esa época, porque no todo el mundo, la gente con los 80 se queda con los 80, entonces la Los gente de los 90 con los 90. con los 90 ya sí, pues. Entonces, es digamos como aprender de eso y siempre encuentro un cinte que lo utilizaban en tal punto o en tal canción, tal artista, ese era su cinte favorito y Te basas en ahí eso caigo. y creas. Exacto. Y aprendo también porque al fin y al cabo siempre es un aprendizaje continuo. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo es eso de trabajar con un compañero que no está presente, pero sí está? Bueno, la experiencia de trabajar, digamos, a distancia, realmente siempre ha sido así, porque desde que estudiamos en el liceo, estábamos en la misma sección, pero no vivíamos cerca. Ok. Entonces era como que, mira, mañana pásame el proyecto. Entonces me pasaba el proyecto por un pendrive y yo lo colocaba y después yo le hacía cambio y yo se lo pasaba y él me lo pasaba y así estuvimos y hemos estado todavía en eso. Así que realmente no nos afecta. No nos afecta a veces que tenemos que hacer una conferencia para ajustar cambios y tal. Entonces sí tenemos que llamar y toda la cosa. Pero realmente no es verdaderamente complicado ya una vez que la Con la agarras el ritmo. tecnología, Bueno, con la tecnología. internet, sí. etcétera, etcétera. Sí, bueno, para mí es lo diario, tal vez para otras, sin ofender. Pero, Está bien, está bien. pero para mí es lo diario, pues lo común. Ok. Bueno, me acaban de llamar viejo, pero bueno, ¿qué voy a hacer? Vamos entonces a escuchar algo de tus propuestas. Por supuesto. ¿Te parece? Vale.
Excelente tema, Gabo. Vale, gracias. Bueno, unidirectional con un plus, ¿no? Exactamente, Rafa en la así guitarra. mismo. ¿Cómo fue eso? Cuéntame. Vale, mira, fue algo como diferente, ¿sabes? Se siente orgánico. Realmente la propuesta que me hizo Rafa al oír el tema me pareció increíble. Bueno, nos pareció, a mi compañero y a mí. Y decidimos optar por esta versión, digamos, íntima, así, orgánica, un poco más suave, un poco más chill. Quiero pasar ahorita al tema de los equipos, la tecnología, hay que hablarla. Ay, claro, por supuesto. A mí me encanta. Soy un Cuéntame, fanático. cuéntame cómo es la tecnología para hacer música. El equipamiento, la cuestión. Bueno, primero que todo, una laptop, en esencia. Luego, lo básico siempre de audio, que vendría siendo la interfaz, unas cornetas o unos audífonos. Y el corazón de todo, que eso lo da el programa que utilices. Entonces, en mi caso, yo utilizo dos. Utilizo tanto como FL Studio como Ableton. Mayormente utilizamos Ableton, pero yo soy súper fan de FL Studio. Ok. Y eso es lo que Y los utilizo. combina. Exactamente. Lo utilizo de parte y parte. Me comentaron por ahí que tú le das nombre a los equipos. ¿Cómo es eso? Wow, indagaron, ¿ok? Sí, le doy nombre. No sé, eso fue un día cuando compré mi primera laptop, que dije, por fin voy a trabajar oficialmente en música. Le coloqué Brittany, pero le dije, bueno, se llama Brittany. Y Okay. ahí quedó en mi mente, en mi memoria, bueno, pásame a Brittany, o Brittany para allá, o Brittany para acá. Luego, compré mis monitores, ¿no? Ok. A los cuales le puse Eva y Tea. Solo salió. Muy bien, muy bien. Artistas. Y por último, actualicé un poco el software, ya puse un poquito más digamos, de peso en la producción y compré otra computadora, la cual se llama Ani. Vas a tener muchos equipos. Bueno, si no, pregúntale a Dart y a Eddie, por ejemplo. Dark. Ok, bueno, vamos a hablar más de música. Cuéntame, ¿cómo es la producción de un tema? ¿Cuál es la musa? ¿Cómo comienzas? ¿Comienzas por un ritmo? ¿Comienzas por un riff? ¿Cómo es eso? Bueno, en realidad a nosotros nos gusta comenzar tipo por una idea realmente. Algo siempre nos inspira. Siempre escuchamos una canción y decimos, wow, qué buen tema. Y entonces nos inspira a hacer algo no igual a eso, porque eso ya está, Okay. sino algo con, digamos, esa esencia, ¿sabes? Algo que te diga, oye, este tema suena como este, pero al mismo tiempo también suena como este, pero al mismo tiempo suena también como este. Entonces es como una función de tres temas en uno. Y es algo diferente, Okay. pero tiene un poquito de todo. Entonces eso es bastante divertido. Vamos a generalizar un poco. ¿Comienzas con el ritmo, batería? ¿Comienzas con un acorde? ¿Cómo es eso? Bueno, muchas veces comenzamos con el ritmo, Okay. que siempre es un kick, un hi-hat, un clap. Okay. Chica. Ahí. Eso Ahí empieza todo. Ahí está todo seguro. Todas las bases son así, pero todas son diferentes. Okay. Exacto. Entonces comenzamos siempre con eso y después un bassline que te mantenga ahí como... Sé que suena raro que haga los ruiditos, pero es como mi manera de expresarlo. Okay. Eso es muy común en el mundo de los productores, que te digan, no, mira, colócale un... Tú, lo tengo, porque pasa. Ok, bueno, vamos a hablar de este tema que vamos a escuchar ahorita. Cuéntame, ¿cómo fue el proceso? Wow. El proceso fue, digamos, como rápido, Rápido. veloz. Ok. ¿Tiene nombre? De ayer para hoy se puede llamar, me gusta el nombre, el Rayo McQueen tal vez. ¿Es una primicia? Sí, obviamente para Bueno, qué. entonces no queda más que decirle, vamos a escucharlo.
¿Cuál es el futuro? ¿Qué le ves? Wow, Unidireccional ha crecido bastante, la verdad. A ese tiempo de cuando comenzamos, que no sabíamos realmente cuáles eran las herramientas del programa y todo eso. Ahorita estamos en negocio de unos 3 temas, una cosa así. Oye, hablando de eso, ¿tienes una colaboración con la banda Arrecho? Sí, una colaboración que escuché el tema. Yo dije, ok, aquí se me ocurre. Y por ahí se fue todo aquel monstruo, por decirlo de alguna manera, pues. Bueno, señores, no nos queda más que despedirnos. De verdad, muchísimas gracias por haber venido. Vale, gracias. Se acabó el viaje del house. Vamos a venir otra vez al año 2021, ¿ok? Bueno, señores, los espero en el próximo programa. Gracias por estar aquí.